Capital, la radio digital de Sevilla. OndaCapital.es. Bienvenidos y bienvenidas a Intensamente. Este no es un espacio para ir deprisa, es un momento para parar, para mirar la vida desde otro lugar, sin tantos filtros, sin tanto ruido de fuera. Porque a veces no necesitamos hacer más cosas, necesitamos entender mejor quién estamos siendo mientras las hacemos. Si sientes que necesitas bajar el ritmo, tomar perspectiva y volver a ti, este es tu lugar. Somos Esperanza Montes y Beatriz Sánchez. Y este es tu momento para vivir con intensidad y con conciencia entre nosotras. Bueno, Bea, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contenta con esta llegada de la primavera a Sevilla. Sí, se nota, ¿eh? Cómo se va por la calle oliendo a azahar. A mí eso me fascina, me encanta. Este sol maravilloso que tenemos, madre Sin mía. calor agobiante, ¿Verdad? De momento. De momento esta es la temperatura perfecta. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Que nos gusta una primavera. Verdad que sí. Bueno, ¿cómo ha sido de intensa tu semana, Bea? Ha sido muy intensa, Espe, como siempre, pero esta vez con más intensidad. Aún, porque si cabe, sí, ¿no? porque he vuelto a retomar mis entrenamientos, que los había dejado aparcados por el tema de la faringitis que estuve pasando. Y he vuelto con potencia, ¿eh? Vaya 2 días que llevamos. No sé si es que yo todavía veo con el cuerpo un poco flojo, pero me está costando recuperar la rutina. Bueno, es que retomar siempre cuesta, ¿no? Y sobre Sí. todo cuando requiere tanto esfuerzo, porque tú le das bastante caña, ¿no? Lo intento, voy poco, ¿eh? 2 veces a la semana, me encantaría ir más, pero es un objetivo que me he propuesto, intentar sacar tiempo para aumentar el ritmo. Melón que acabas de decir, porque además te lo iba a proponer. Mucha gente me dice, tía Espe, ahora también un programa de radio. ¿Cómo lo haces? ¿Sabes? ¿Cómo sacas tanto tiempo, no? Y creo que eso es un buen programa que hacer, porque el tiempo es igual para todos. Para todos, las 24 horas del día son las mismas para todo el mundo, pero es verdad que depende de cómo te organices y cómo las uses. Exactamente, entonces creo que de ahí un día de estos hacemos un programa. ¿Te das cuenta que en cada programa abrimos otro melón que nos lleva al siguiente programa y así? Esto es muy intenso. Muy, muy, muy intenso, ¿eh? Y hoy, ¿cómo de intensa va a ser nuestra temática? Pues a tope de intensidad, porque claro, ¿qué vamos a traer hoy aquí? Uf, un temazo. Ya voy a dejar lo de los melones, pues se está convirtiendo en algo muy... hablábamos de las coletillas en el anterior, pues ya lo de abrir melones se ha convertido en una coletilla propia. Y es un temazo tan fuerte como el cómo poner límites sanos, ojo a eso, sin culpa. Mucho. Iba a decir totalmente, pero como eso lo tengo ya ahí. ¿Te has acordado? Poner límites sanos. Poner límites sanos, porque además yo te digo que es algo que creo que no solo me cuesta a mí. Yo creo que nos cuesta a todos, ¿no? Y es ese decir sí cuando verdaderamente queremos decir no, estar disponible cuando estás agotada. Es que hay en tantos ámbitos en los que no ponemos esos límites tan necesarios, ¿no? Sin duda. A mí aquí me viene el establecer un poco qué son esos límites. Uh-huh. ¿Cómo los definiríamos, no? Porque siempre hablamos, o me da a mí la sensación, ¿no? De que nos ponemos a hablar nosotras aquí a nuestra bola y empezamos a los límites, no sé cuánto. Pero el como darle tierra a todo esto, ¿no? El poderle hacerlo más tangible, ¿no? Uh-huh. Creo que nos puede venir muy bien a todos, ¿no? Y bueno, esos límites, no sé, yo los definiría como esa
fronteras, ¿no? Esas líneas invisibles, ¿no? Es hasta dónde permitimos, ¿no?, que lleguen los demás, y también hasta dónde nos permitimos llegar a nosotros mismos, ¿no? Y lo dividiría además tanto en lo emocional, que es de lo que solemos hablar más, o sea, más abundantemente, ¿no?, diría, como también en lo físico y en lo mental. Entonces, esos límites, ¿dónde están y cómo los establecemos? Es que no es fácil, ¿eh? Yo creo que es uno de los actos de respeto más importantes que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás. El poner límites, ¿no? Sanos. Ojo con esto, porque lo recalco, porque no es lo mismo poner límites con una intención basada en eso, en la tolerancia, en el respeto al otro, en el respeto a ti, que el poner límites porque sí, ¿no? Por autoridad. Hay una gran diferencia. Y qué incómodo, pero qué necesario traer este tema, que muchas veces tú has hablado de 3 aspectos, ¿no? Del mental, del físico y de el emocional. Es que al final el no poner límites lo llevamos a cualquier ámbito de la vida, tanto profesional como en las relaciones con nuestras parejas o en las relaciones con amistades, con familia, que con la familia lo de poner límites es un temazo también. Sí, sí, sí. Y se hace difícil. Efectivamente. Hay muchas áreas, ¿no?, en las que es súper importante establecer esos límites. Y a nivel profesional, quizá es donde más lo vemos, ¿no? Cuando cogemos esas llamadas fuera de horario o aceptamos, ¿no?, esas tareas extras porque nos lo dice nuestro jefe y decimos sí, claro, por supuesto. O, bueno, así millones de cosas, ¿no? También el excedernos, ¿no?, en dar cosas que ni siquiera nos están pidiendo. Fíjate, esto me lleva a una conversación que tuvimos el otro día sobre el dar cosas gratis, ¿no? Uh-huh. A nivel empresas, ¿no? Emprendimientos. Sí, de negocio. Cuando se da, que muchas veces la gente se pasa dando cosas gratis y pierden el valor, ¿no? Porque se desdibujan esos límites, ¿no? Y luego también a nivel personal, por supuesto, o sea, el tener claro esos límites con las relaciones que tenemos en cualquier ámbito. Para mí es fundamental. Y como dices, no es nada fácil y tampoco es nada fijo e inamovible, ¿no? Todo lo contrario. Entonces vamos a ir aterrizando todas estas áreas porque creo que puede ser muy útil para todos nuestros oyentes y para nosotras mismas, por supuesto, porque nosotras siempre de lo que vamos hablando sacamos unos tips maravillosos, ¿eh? ¿Verdad? Fíjate, a mí se me viene mucho a la cabeza esto de establecer límites. Es una de las cosas que más les cuesta a las mujeres emprendedoras y empresarias con las que trabajo. Y te hablo de poner límites no solo en sus horarios de trabajo, sino incluso a la hora de marcar sus propios precios, a la hora de, imagínate, ¿no?, de tener pues una consulta y dar sesiones, siempre dan más tiempo, o incluso en la preparación de programas en negocios digitales, ¿no?, siempre dan de más y de más. Y hay una creencia de fondo en esa falta de límites que es algo que se repite, y es la creencia de no soy suficiente, y como no soy suficiente, tengo que dar más, tengo que hacerlo de forma que me consuma más tiempo, tengo que regalar, lo que decías antes, mi trabajo. No. O sea, hay una cosa curiosa que pasa, y es que cuando tú tienes claro tu valor y tú tienes claro tus límites, muchas veces no hace falta ni verbalizarlo. Porque con tu actitud, con tus palabras, sin llegar a nombrarlos, ya estás acotando, ¿no?, esa frontera de la que tú hablabas, ¿no? Ya estás delimitando esto forma parte del respeto hacia mí misma, hacia mi trabajo, hacia mi energía, hacia mi tiempo, y esta parte ya te corresponde a ti. Entonces, no caigamos en la trampa
de ir en nuestra contra, de quitarnos ese valor, porque esperamos que las otras personas nos respeten cuando no estamos respetándonos nosotras mismas. Entonces, tomemos el ejercicio de decir, bueno, esto es lo que valgo, esto es mi tiempo de descanso, este es mi tiempo para hacer lo que me dé la gana y no voy a contestar el móvil, ni mensaje, ni audio, ni correo hasta X hora. Y sobre todo, respétalo y sosténlo, porque eso también lo he visto mucho. He trabajado con mujeres emprendedoras y empresarias que han puesto esos límites y luego los han renegociado. Claro, y vamos a ver por qué, porque eso es muy interesante, eso que dices, ¿no? El qué nos pasa, por qué no lo sostenemos. Y luego vamos a hablar sobre eso porque creo que es muy significativo el qué nos pasa y bueno, y el identificarlo creo que nos puede hacer cambiarlo, ¿no? Uh-huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque para mí es que el respeto es ese valor fundamental que está intrínsecamente ligado a los límites, ¿no? Ese respeto hacia los demás y sobre todo a una misma o a uno mismo, ¿no? Y encontrar eso, aunque cuesta, se puede. Y se debe, también diría, ¿no? Y por todo, no solo por uno mismo, sino también por el resto de las personas que nos rodean, ¿no? Eso de no poner límites o de no definirlos trae muchas consecuencias. Realmente es que se paga a través de cansancio, de estar haciendo cosas que no van con nosotros y en frustración y también en autoestima, ¿no? Es que nos perdemos mucho ahí, ¿no? En ese lugar que no sabemos cuál es verdaderamente, ¿no? Diciendo que sí a eso que no queremos hacer y que además es que nos fallamos a nosotras mismas, ¿no? Porque vas en contra de lo que realmente quieres. Efectivamente. Pero hay una razón de peso detrás, Espe. O sea, vamos a ahondar un poquito más en esto del por qué nos cuesta tanto ese refrán, ¿no? Que dice, más vale una colorada que 100 amarillas, ¿no? Pues yo tengo la sensación, y me incluyo, me meto dentro del saco, de que preferimos 1000 veces la 100 amarilla que poner la colorada y decir, hasta aquí hemos llegado y esta es mi frontera. O sea, por aquí nos sobrepasamos más. Y yo te diría que no es que lo prefiramos, sino que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ni siquiera sabemos que tenemos que hacerlo, ¿no? Fíjate que esto me conecta mucho con esa sensación de que nunca es suficiente, ¿no? De lo que sea nunca es suficientemente bueno, ¿no? Sí. O que siempre falta algo, ¿no? Y fíjate que yo me sentía hasta orgullosa de ello. Ya esto hace varios años, o bastantes años, diría que lo trascendí en gran medida, porque nada se trasciende siempre. Pero esa exigencia, fíjate, yo me describía como una persona exigente y estaba súper orgullosa de ello, ¿sabes? Era como, yo es que soy muy, muy exigente conmigo misma y también con los demás, ojo, o sea, también como para, oye, ¿sabes? Espabilaros porque aquí hay que cumplir, ¿sabes? Pero desde esa exigencia. ¿Cómo que exigencia? ¿A dónde nos lleva la exigencia? Al agotamiento. Entonces, realmente es... haz las cosas bien, no de manera exigente como algo exigente, algo bueno, no, exigente no, en tu caso, excelente, ¿no? Es que hay una gran diferencia. Muchísima, es brutal, pero es que si ni siquiera nos paramos a identificarla, ¿no? Vamos a hacer las cosas, pero de manera excelente. El vermú ayuda. Sí, me voy a tomar un buchito. Vamos a hacer las cosas de manera excelente, que es de la mejor forma que podemos con los recursos que tenemos actualmente, es decir, todos esos conocimientos, todas esas experiencias, y las vamos a poner a disposición. Y así estará fantásticamente bien y estará excelente. Uh-huh. Y se hace todo mucho más liviano, más coherente también, ¿no? No sé qué me pasa hoy en la voz, mira. Algo está pasando. Algo está pasando con los límites. Leamos entre líneas. ¿Por qué dirías tú que cuesta tanto poner límites?
Yo creo que es que a veces confundimos el ser amable con ser complaciente, con querer quedar bien. Pero si ahondo un poquito más, me traería aquí el miedo. El miedo a no ser rechazados, el miedo a que no se molesten con nosotros. Entonces, por un lado hay como una gran intención de que te acepten, de que te quieran, y por tanto hay que ser complaciente. Y por otro lado hay como un miedo de lo contrario, ¿no? De que te rechacen, de que no les parezca bien, de que no les parezca lo suficientemente bueno. Entonces siempre andamos como con esa idea instalada de forma inconsciente de que hay que dar de más para que nos quieran. ¿Sabes? Como si no fuese suficiente ya como somos. Como si ponerme a mí en el centro estuviera mal. Como si no fuera legítimo el permitirme a mí tomar la decisión de hasta dónde permito llegar, no solo a mí misma, sino a los demás. Es un poco esa parte de miedo al conflicto, quizás también, o miedo a quedarme sola. Sí, yo lo identifico mucho con ese miedo al rechazo, ¿no? A ver, cada uno tenemos los nuestros ahí, ¿no? Ujú. Pero sí ese miedo al rechazo también, de ese sentimiento que tenemos de querer pertenecer, ¿no? Ujú. De tribu, de seres sociales, Sí. de querer formar parte, ¿no? ¿Y qué pasa cuando quizás no somos o nos creemos que no somos lo suficientemente buenos para pertenecer ahí, ¿no? Entonces es como que buscamos el dar y dar y dar y lo que haga falta, incluso por encima de lo que nosotros queremos, con tal de eso, de que nos acepten, ¿no? Fíjate, yo aquí me voy a traer un temazo, y es sobre el no haber puesto límites cuando yo tenía equipo interno, cuando yo tenía empleados. Para mí una de las cosas más complicadas a la hora de gestionar un negocio fue liderar equipo interno, liderar equipo. Para mí, a mí me enfrentó con 1000 heridas y de hecho metí muchísimas patas porque confundí ese no establecer límites claros y me convertí un poco en esa mamá pollo de mis empleados, dándoles de más cuando no tocaba, en todos los aspectos, en horario, en ventajas que no correspondían, en regalos sin venir a cuento. O sea, era como, no, yo tengo que ser la mejor jefa, y para convertirme en la mejor jefa tengo que ser la más complaciente. Cualquier cosa que me pedían, por supuesto, era un sí. O sea, en ningún momento planteaba eso en qué lugar me deja a mí o en qué punto estoy liderando yo. Y yo aprendí a liderar equipo a las bravas y a las malas, te diría, o sea, con cada golpe, ¿no? El aprendizaje fue a base de golpes. Claro, es que muchas veces damos por sentado también, fíjate, ¿no? Porque con esto que estás contando es como que damos por sentado que esas otras personas, en este sentido, en el ámbito de equipos, ¿no? Por la experiencia que tengo en ese ámbito, damos por sentado que la otra persona tiene los mismos límites que tú ni siquiera muchas veces pones de manifiesto cuáles son, y no los pones de manifiesto y después además te los saltas a la torera, como estás diciendo, ¿no? Claro. Y ahí pretendemos que la otra persona sepa cuáles son esos límites y sin verbalizarlos y sin establecerlos previamente, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, es imposible. Y luego, otra cosa también que suele pasar mucho en la gestión de equipo es que se desvirtúa, ¿no? En este caso, como tú estás hablando, ¿no? En una empresa con tanta cercanía, ¿no? Como eras tú de cercana con tus empleados, ¿hasta dónde está lo personal? ¿Hasta dónde se está traspasando lo personal de lo profesional? Se diluye completamente, Espe. Claro, y ahí sí que empiezan a surgir muchísimos problemas. Y luego, porque claro, tampoco tenemos una comunicación
efectiva para solucionarlos, porque claro, si no están basados en una serie de acuerdos previos, ya ahí viene, como tú decías antes, ¿no? El ego de uno, el ego de otro, Claro. y cuesta. Y es que además, te digo, esto es como lo de doy hasta aquí y me cogen hasta el hombro, ¿no? O sea, al final el problema aquí se agrava con el derecho adquirido. Yo doy una serie de cosas, ventajas y demás a las que uno se acostumbra fácil, y luego cuando yo me doy cuenta de que no he establecido esos límites claramente y que yo estoy saliendo perjudicada de esta relación, pues no estoy liderando, es cuando quiero digamos redirigir esa relación, y ahí es cuando me encuentro no, es que este derecho es mío, es que esto es algo, no, perdona, esto era, pero ya no. Entonces no estoy echando el balón fuera, yo asumo absolutamente toda la responsabilidad, y como te digo, tuve que aprender a las bravas. Ese aprendizaje no se me olvidará, te lo puedo asegurar. Fueron muchos años adquiriendo herramientas, y sí es verdad que es nuestra labor, y como líderes, en este caso de nuestros negocios, es absolutamente imposible de ignorar el tener esos límites bien definidos, no solo con empleados, sino con clientes, con colaboradores, con cualquier proyecto que emprendamos. O sea, es una de las cosas que yo más hago hincapié en mis mentorías y en mis consultorías. Límites claros, contigo y con los demás. Efectivamente, de acuerdo 100%, y aunque a veces nos cuesta ponerlo, a mí lo que más me cuesta en concreto no es tanto ponerlos, sino definirlos, ¿no? Uh-huh. Definirlos internamente, hacer ese ejercicio previo de hasta dónde sí y hasta dónde no, porque claro, el entorno es cambiante, nosotras cambiamos, y a lo mejor hoy es no y mañana es sí. Y bueno, y dentro de lo que ese valor que también ponemos de manifiesto, ¿no? De la flexibilidad, mira, vamos a poner un ejemplo sobre eso. Vamos. Nosotras, dentro de estas cosas que a nosotras nos salen, dijimos, vamos a venir al programa vestidas de negro, siempre las dos como si fuera un uniforme, porque nos encanta el negro, porque nos representa mucho el negro, y bueno, y porque nos sentimos bien así. Y las dos, ay, sí, tal. Pues ahora vino Bea y me dijo, oye tía, que yo paso, ¿sabes? Que yo ya llevo 2 días de negro y yo ya paso, así que pasó, ¿sabes? Sobrepasaste el límite, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo establecimos de nuevo en ese sentido. Esto es un ejemplo tonto, pero para que se tenga en cuenta, ¿no? De que bueno, que también los límites cambian, ¿no? Claro, y no pasa nada. Y que este es un límite chorra, ¿no? Pero que al final, con la comunicación, se puede hacer entender que mira, que es que a mí eso ya no me va, y se modifica y punto, ¿no? O sea, lo importante es que paremos a reconocer esos límites, y si cambian, que está muy bien, que lo decías tú antes, evolucionamos, la vida cambia, que te adaptes y que no pasa nada. Si hoy era negro, hoy es blanco, y si mañana sea gris, pues será gris, no pasa nada. O no hay, ¿no? Como en nuestro caso, que hemos dejado de venir uniformadas. Ya está, cada una como sienta ese día y listo. O sea, pero es verdad que nos cuesta mucho ponernos en el centro, nos cuesta mucho incluso, antes hemos pasado de puntilla sobre el tema de ponernos límites a nosotras. Yo quiero ahondar un poquito más ahí. Hombre, claro, vamos a ahondar ahí y en otras cosas, porque estoy aquí como, ¿sabes? Ansiosa por dar, ¿sabes? Por hablar de ciertos temas que ya hemos considerado que eran importantes, pero no quiero hacer spoiler, ¿no? Así que, si te parece, bueno, ¿tú de qué color vas a venir vestida a partir de ahora? Yo es que soy muy de estampados, ¿eh? O sea, no creo que vaya a venir de un solo color. Yo lo voy a poner más difícil. Pues ¿sabes qué pasa? Y voy a romper una lanza sobre el yo no quiero venir más de negro. Es que las paredes aquí son negras y no resaltamos nada. Y se nos ve como una carilla, como la luz también no ayuda, se nos ve como una carilla iluminada y parece como lo de las sombras, ¿no? Los teatros de los mimos. Y digo, creo que deberíamos de cambiar un poco el look. Como, no sé, como sienta. Pues claro que sí.
Además, yo no soy nada visual, entonces a mí eso es algo que ni siquiera me había percatado de ello. Pero sí que me encanta que cuando se establezcan una serie de normas y se establezcan límites, también se pueda hablar sobre ellos y redefinirlos, ¿no? En este continuo cambio y en esta adaptación. Ujú. Entonces, bueno, ahora vamos a parar un momento Ujú. y vamos a venir después de esta pausa con la pregunta intensa de la semana. Wow. Hasta ahora. Adiós. Onda Capital 95.1 FM. Si tienes un negocio, anúnciate en Onda Capital. Anuncios en radio, entrevistas, reportajes audiovisuales. Además, ahora también llegamos a miles de personas a través de nuestros directos audiovisuales en YouTube. Más de 427.000 personas nos sigue durante la Semana Santa y decenas de miles de personas los ven cada mes en directo en nuestras retransmisiones cofrades. Aprovecha ahora e impulsa tu negocio. Nos adaptamos a tu presupuesto. Llámanos al 601 16 55 59, 601 16 55 59 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. Bueno, ya estamos por aquí otra vez y vamos con la pregunta intensa de la semana. Hoy me toca hacértela yo. Me voy a darle un buchito. Dale un buchito porque esta es compleja. ¿En qué parte de tu vida estás diciendo sí cuando en realidad quieres decir no? Solo hacerte esta pregunta a mí ya me remueve. Sí, a mí también. O sea, ¿dónde estoy traspasando límites, no? A ver, no identifico así claramente un ejemplo. Lo que sí identifico, así de primera, es que con quien traspaso más límites es con las personas que más vínculo tengo. Es decir, con mi familia, con las personas que más quiero, es donde me antepongo menos, ¿no? Donde dejo de priorizar mis necesidades, tanto como a lo mejor a nivel laboral, ¿sabes? Eso tiene todo el sentido del mundo. Sí. Y lo trabajo, también te digo. O sea, es como que
que intento trabajarlo para hacerlo consciente lo máximo posible y luego poner medidas para de contención. efectivamente, para poner esos límites ahí, ¿no? De las que luego vamos a hablar de cómo, de dar herramientas para poder poner esos límites, ¿no? Pero hay algo que aún me cuesta más y es ponerme límites a mí misma. Yo creo que ese es el gran reto que tenemos todos y todas. Y fíjate que te lo estoy diciendo. Y te está... Sí, y lo estoy relacionando mucho con el concepto libertad. Vale. Dame más, dame más. Es como, claro, ¿cómo de libre eres Ujú. si tienes muchos límites impuestos, ¿no? Por ti misma. Claro, O sea, te estás encerrando en una jaula. claro. El tema es que para poderte sentir libre con esos límites, los límites te los tienes que poner tú. Ujú. No puedes dejar que los demás te lo pongan. Uy, aquí hay... ¿Qué ves? Es que no puede ser. Vamos profundizando y vamos abriendo puertas. Mira qué bien, has dicho puertas, He ¿eh? dicho puertas. Es que yo también me voy Vamos. quedando, ¿eh? Sí, sí, completamente. O sea, podemos hacer un programa de coletillas y cómo quitarlas, ¿no? De herramientas prácticas para quitar Eso, las yo coletillas. tengo que hacer un curso para aprender eso porque, ¿sabes? No, pues te está saliendo genial. ¿Qué quieres que te diga? Está muy bien. Ah, pero es que aquí, has enfrentado dos cosas importantes. O sea, has hablado de libertad, de los límites que nos ponemos nosotros mismos, y has hablado de cuando los límites te lo ponen otros. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando el límite te lo pone otro? A mí me cuesta aceptar los límites que me ponen otros, ¿sabes? Así, te lo digo. Así te lo digo, ¿sabes? Me sale No me ese gusta, espíritu, no me gusta. ese espíritu rebelde, inconformista, ¿sabes? Sí. Hombre, Ponme un ejemplo, a ver. uy, a mí que me manden. Yo soy más de mandar, ¿no? Sí, 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 total. Demandar, pero de manera consensuada, también digo, ¿no? Yo no impongo, o no soy de imponer, soy más de establecer esos límites. Para mí es más de negociar, ¿no? Sí. Voy negociando cuáles son los límites que son adecuados establecer. Da igual el área de la vida, es decir, tanto con equipos, cuando dirijo equipos, como con personas, como establecer esos límites en casa, como en cualquier tipo de ámbito. Creo que el tema está en no imponerlos, sino consensuarlos, ¿no? Claro, ahí está el quid de la cuestión. Tú no acatas límites que te planteen otros cuando no son consensuados, cuando son impuestos. O sea, cuando es impuesto, Bueno, hay te entra ese... Efectivamente, pero hay impuestos que sí pago, ¿sabes? Ya, claro. Fíjate de dónde viene la palabra, ¿vale? Fíjate, O sea, fíjate. es que es brutal. Entonces, pues hay cosas que sí que acato porque, bueno, porque no Porque me no hay queda otra. otro remedio, ¿no? O porque, bueno, sí siempre hay otro remedio, pero no te compensa. Entonces, bueno, pues decido acatarlos y Eliges. bueno, aceptar esos límites impuestos, ¿no? Pero en general, cuando hablo de cuando te imponen una serie de... El porque sí, porque yo lo digo, ¿no? Sí, eso no va mucho conmigo, ¿sabes? Eso, fíjate, me ha recordado a mis padres, ¿no? Porque yo lo digo, cuando buscaba la explicación, cosa que mi hijo hace, y yo hago lo mismo que ellos, porque yo lo digo. Y es algo con lo que tengo que trabajar mucho más, porque me sigue saliendo, ¿eh? Es algo como automático. Y es verdad que es mucho más enriquecedor lo que hablas tú. Vamos a consensuar, vamos a negociar, vamos a hablar. Y en la conversación seguro que llegamos a un término que ni para ti ni para mí, ni tú me impones ni yo te impongo. Seguro que llegamos a un acuerdo que beneficia a las dos partes, ¿no? Sí, ahí me viene también el que bueno, independientemente de llegar a acuerdos, por supuesto, pero siempre hay también que establecer los roles. Es decir, los roles tienen que estar impuestos. La madre es la madre, el que paga el impuesto es el que paga el impuesto, el que, ¿sabes? O sea, me refiero que siempre
hay que tener claro desde dónde te estás situando y cuáles son también tus palancas, ¿no? Para poder hacer esa negociación. Pero bueno, volviendo a los límites y sí, que nos vamos. Efectivamente. Sí, a mí me cuesta muchas veces establecerme esos límites, ¿no? De si yo, no sé, ejemplo, si yo he decidido que yo voy a comer de manera saludable, no saltarme esos límites por autocomplacencia, ¿verdad? ¿Vale? Es como, bueno, hoy sí, hoy no pasa nada. Entonces, ¿qué he podido trabajar para que esos límites estén definidos, sí, y se mantengan? Pues sobre todo es tenerlos presentes. Es hacer ese trabajo, como decía antes, de qué es lo que necesito, qué es lo que quiero. Esa negociación de la contigo misma, de ¿no? la que hablaba antes, sí, conmigo misma, sí. Lo que pasa es que, claro, yo conmigo misma estoy todo el tiempo. Claro. Entonces, no siempre negocio de la misma manera, ¿sabes? Por eso digo que es conmigo misma con quien más me cuesta establecer esos límites. Es que yo creo que es una de las cosas más difíciles de hacer. Incluso con los demás es difícil, pero con una misma es muy difuso. Por lo que decíamos antes, porque cada día es diferente, no pensamos siempre lo mismo, no hay nada que sea inamovible, ¿no? Entonces, en esa flexibilidad, negociar contigo todo el tiempo es complicado. Y sobre todo hacerlo consciente, que es otra de las cosas que hablabas, ¿no? Yo no puedo negociar conmigo o poner un límite si no soy consciente de que lo estoy traspasando o de que lo voy a traspasar, ¿no? O sea, que hay muchísimas variables que se meten dentro. Sí, además con personas, o sea, fíjate, yo todo el día conmigo misma y con lo intensa que soy. Pero es que estás diciendo lo de intensa como si fuera malo, no, como si fuera algo negativo. No, para nada negativo. Pero es cansado, sí, ¿no? Eso, sí, cansado, sí. No es malo, pero es cansado. Sí, retador también. Claro. Uh-huh. Vamos a las herramientas prácticas, ¿no, vamos, Bea? Venga, vamos a aterrizar todo esto para que nuestros millones de oyentes tengan como un paso a paso de cómo pueden establecer esos límites sanos, pero sin culpa, o sea, con regocijo. Que esa palabra me viene al pelo con la Semana Santa a las puertas. Sí, hombre, yo regocijo no lo sé, porque muchas veces cuesta mucho trabajo establecerlo. Aunque ahora sí, el regocijo viene cuando verdaderamente los llevas a cabo. Hombre. ¿Y lo sostienes? Eso es un orgullo. Hombre. Entonces yo diría que lo primero, queridos oyentes, apuntad con boli y papel que le gusta a Bea. Sí, me encanta. Siempre cuaderno bonito y boli. Yo diría que lo primero sería observarte. Observar tu cuerpo o observar si... Yo también le llamo focos, ¿no? Por lo que luego en sesión trabajo. Pero en tu cuerpo, ¿dónde sientes un malestar? Algo que incomoda. Sí, algo que incomoda. Porque ahí se están traspasando límites. Tus límites se están traspasando y no te estás respetando. Qué potente eso de escuchar al cuerpo y qué poco lo hacemos. Sí. Yo diría que eso sería como la base, la clave base para darte cuenta de que hay algo que ahí no está funcionando bien. Hay un límite que se está, o uno o muchos que se están sobrepasando, ¿no? Luego diría reflexionar sobre ello, es decir, ¿qué está pasando, no? Parar, ¿no? Lo que yo decía antes, ¿no? Hacer consciente. Eso que a mí me funciona es, venga, voy a traer aquí y ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué le he dicho yo a esta persona que sí? Si yo ahora lo que quiero es irme a mi casa, no ponerme a reestructurar este informe o a mandar esta nueva cotización o a llamar a este cliente que ya lo llamo mañana, ¿no? ¿Por qué estoy sobrepasando todo eso? ¿Qué está pasando? ¿Hasta dónde quiero llegar y hasta dónde no? ¿Hasta dónde priorizo lo que es mi necesidad y hasta dónde estoy priorizando la de los demás, ¿no? Luego, ahora que ya lo sé y ya sé cuáles son... O sea, primero escucho mi cuerpo, identifico, digamos, esa incomodidad. Sí. Reflexiono sobre ella. Sí. Y ahora, venga, ahora ya sé que tengo que poner unos límites que no estoy poniendo, ¿vale? Ahora ya los he identificado y los voy a poner. ¿Cómo los pongo? Pues necesito energía.
Y aquí a mí me funciona muchísimo esa energía tan poderosa que nos da el enfado. Me encanta. Me ha sorprendido, ¿eh? Porque Es que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente piensa que la ira, que el enfado es algo negativo. Y es algo súper poderoso. Es decir, tú te enfadas y a ti te sale una fuerza, ¿no? Si es que simplemente si te pones a pensar en algo que te enfade, ya solo el cuerpo te hace como tomar acción, ¿no? sí. O tienes ganas de pegarle a alguien, a gritar, ¿no? Es porque hay una energía ahí que se mueve, ¿no? Entonces vamos a utilizarla para poner esos límites. Pero sin... Está muy entrando. Exactamente, pero gestionándola correctamente. Vale. Es decir, para poner el límite, no para extralimitarnos. ¿Y cómo sería? Pues yo, fíjate, estoy intentando seguir los pasos, ¿eh? Y me imagino a mí enfadada y lo de gestionar el enfado ¿Qué nos pasa? me costaría. Claro, pero es por eso, porque es que esto es lo que hablábamos al principio del programa, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa? Que como se nos va, o sea, es como esa mecha que arde y empieza a arder Fuego. y se le va Sí, a sí. fuego absoluto, nos ponemos límite, no, ponemos ya hay unas barreras, ¿sabes? Infranqueables y... Entonces, ¿qué pasa? Que como nos extralimitamos, luego nos viene el remordimiento. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que otra vez abrimos esas barreras, esas fronteras, esos límites que queríamos establecer, lo hemos puesto tan altos y tan fuertes, O sea, reculamos, ¿no? Es como... y tan impuestos, ¿no? Claro. Tan impuestos, ¿no? Desde ese enfado hemos impuesto las cosas, ¿no? Esos límites. Y ahora, ¿qué pasa? Que, claro, nos hemos pasado muchísimo. Y entonces, ¿ahora qué pasa? Que ahora otra vez lo abrimos y ahora otra vez deja de haber límites. Entonces, para mí la clave es esta, ¿no? Es utiliza esa energía del enfado, que no quiere decir que tengas que gritar, que tengas que irte de madre, ¿no? Sino simplemente decir no, con asertividad. Ser clara, directa y sin tener que justificarte de más, ¿no? Ujú. No. Está. Y punto. Y ahora soltando también la reacción del otro. Yo no digo que no se explique, es decir, no, yo como te decía antes, ¿no? Yo no impongo lo que considero, pues es que no y no. No, es que no, por esto, por esto y por esto y por esto, lo justifico, pero sin tener que rebajarme a que el otro diga, no, yo es por esto y por esto, porque yo ya he hecho ese trabajo de reflexión personal, cuáles son mis límites y por qué considero que hasta aquí sí y hasta aquí no. ¿Hasta qué punto nos hacemos cargo de las reacciones de los demás a nuestros límites? Claro, ahí hay otro problema, ¿no? Que ahora depende de quién tengas enfrente y depende desde como tú decías antes, ¿no? En ese ejemplo de cuando eran tus empleados, si tú ahí no habías establecido previamente los límites, si eso se va enquistando con el tiempo, si ahora los pongo pero los he puesto demasiado alto y luego los he quitado totalmente, he liberado esas barreras. ¿Qué pasa ahí? Que es que Hay una tierra de nadie. Claro, se ha desdibujado todo tanto que es muy complicado, pero bueno, que se trata de nuevamente hacer estos pasos, ¿no? Observarte qué está pasando, reflexionarlo y con esa energía ir estableciendo esos límites y también teniendo en cuenta lo que decíamos antes, ¿no? Que no hay nada inamovible y que hay que estar abierta al diálogo, la comunicación, ver también... No hacerte cargo, como tú dices, Claro. de la reacción del otro, pero sí escucharlo, hasta dónde está pataleando y reaccionando o hasta dónde está respondiendo con algo coherente. Sí, que a lo mejor lo argumenta y realmente ahí hay un consenso que hacer o que establecer. Ahí volvemos a Y esa es importante, negociación. exacto. Efectivamente. Y yo creo que este final bueno, ya una vez que la persona ha reaccionado, imagínate que, bueno, llegáis a ese consenso. Ahora viene la parte que yo creo que es más difícil para cerrar esta herramienta, que es sostenerlo, ¿no? Porque hablábamos de recular. Es que es muy difícil el sostener esto en el tiempo y no volver atrás. Claro, pero vuelvo a lo mismo. Para mí es por eso. Es porque quizás los hemos establecido los límites desde esa saturación
desde ese enfado ido mal gestionado y entonces hemos puesto unos límites que ni siquiera nosotros estamos conformes con, claro. ni que estamos conformes con ellos, ni que nos gustan, ¿sabes? Y lo hemos puesto ahí porque sí, ¿no? Desde esa imposición, Sí. ¿no? Y entonces esos límites son muy difíciles respetarlos. Y volvemos, ¿no?, a ese respeto. Esos límites, ¿quién los ha puesto? ¿Por qué los ha puesto? Vamos a cuestionarnos, ¿no? Vamos a cuestionarnos eso, por qué es así y para qué está de esa manera definida, ¿no? Entonces, una vez, yo creo mucho que con diálogo y también, sobre todo, queriendo, ¿no? Queriendo, o sea, con un objetivo común, al final se consigue un acuerdo. Entonces, sí, sostener el límite, para mí, no es difícil siempre que se haya establecido ese límite desde esa coherencia contigo, con tus valores y con lo que tú verdaderamente quieres manifestar, ¿no? Qué bueno, es que justo esa es la clave de poner límites sanos, porque están en coherencia contigo. Efectivamente. Qué bueno, Espe. Ya ves, lo hemos hilado súper bien, ¿eh? Sí, sin sí, hacer y spoiler esto- desde el principio, pero era esto lo que queríamos Sí, decir, ¿no? justo, pero yo creo que es la conclusión y lo que nos lleva un poco a que seamos conscientes de la importancia que tiene esa bola colorada frente al asiento amarilla, porque no nos damos cuenta del desgaste energético, del desgaste que supone el estar siempre con la mala baba, por decirlo de alguna manera, del no haber puesto los límites, del ver consecuencias porque tú no has tomado la responsabilidad de hacerlo y que no te están gustando y decir, bueno, quizás que tengo que volver al punto 1, darme cuenta dónde está la incomodidad, a partir de ahí tomar la acción, poner los límites con asertividad. O sea, ese recorrido que en realidad es simple, requiere de mucha presencia y requiere de mucha conciencia. Y muchas veces preferimos las bolas amarillas porque es como más rápido, ¿no? Más ligerito, más vamos para adelante. Claro, lo hacemos como podemos con los recursos que tenemos. Exactamente. Entonces, bueno, vamos para adelante de esa manera y nos vamos haciendo daño. Entonces, nuevamente invitamos a parar y al cuestionar, ¿no?, qué estamos haciendo y cuáles son esos límites que necesitamos poner. Bueno, Vamos cerrando, ¿no? Sí. Dime una frase o una palabra que cierre este programa sobre los límites. Bueno, para mí sería el respeto y la honestidad. Creo que son dos pilares a los que hacer referencia y poner en presencia y sobre todo también tener claro que es ese respeto y esa honestidad hacia los demás, pero sobre todo hacia ti. Qué bueno. La palabra respeto, ¿no? Como, fíjate, yo para mí se me queda el que poner límites, a pesar de que podamos pensar que nos aleja de los demás, en realidad nos acerca a nosotros mismos. Y tenemos la responsabilidad de ponernos en el centro. Es que nos cuida, ¿no? O sea, Sí. cuando ponemos esos límites nos estamos cuidando, nos estamos valorando. Eso es. Y fíjate qué pasa cuando una persona tiene muy claro sus límites, ¿no? Que todo el mundo las mira y las respeta, ¿no? Claro, porque es como donde queremos estar. Exacto. Es el espejo, ¿no? Muy bien, pues un placer, Bea. Como Igualmente, siempre, ha sido espectacular. Qué conversación tan bonita. Sí, cada una diferente, ¿verdad? Sí, Cada programa es diferente. me gusta, lo estoy disfrutando, ¿eh? Yo también mucho. Mucho. Muchas gracias, Bea. Gracias a ti, Espe. Y gracias a todos y a todas por estar al otro lado. Hoy hemos hablado de límites, de lo que ocurre cuando damos más de lo que realmente queremos dar y de cómo, poco a poco, podemos empezar a elegirnos sin culpa. Si este tema te ha resonado, te dejamos una pequeña invitación para esta semana. Observa en qué momento dices sí cuando en realidad quieres decir no y prueba, al menos una vez, a elegirte a ti. Puede que te incomode,
pero también puede abrir un espacio nuevo dentro de ti. Podéis dejarnos vuestros comentarios en YouTube y también proponernos temas o invitados para próximos programas. Podéis encontrarnos en Instagram como @esperanzamontes o @voilapower. Nos escuchamos el próximo martes a la 1 en Onda Capital FM o cuando quieras en ondacapital.es. Esto fue Intensamente.